En el libro de 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 hay una escritura que usted la ha leído 1000 veces y a medida que usted lee y usted va haciendo pausa y va entendiendo, se da cuenta que nosotros como creyentes tenemos que tomar decisiones. O somos creyentes de iglesia, que asistimos a las iglesias, hacemos esto, hacemos lo otro, aparentamos ser bien piadosos, aparentamos ser gente buena, pero no abrazamos lo que la escritura dice. Mira cómo dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Está ahí, ¿verdad? Ok. Sí, debe estar ahí, pero toda la escritura es inspirada ¿por quién? Usted tiene su Biblia, si no está ahí busque su Biblia, pero yo sé, ok. Lo que quiero que diga inspiración. Si la escritura es inspirada por Dios, ¿quién la escribió? ¿Quién la declaró? ¿Quién la habló? ¿Usted cree en Dios? Pues entonces qué difícil se nos hace entender las promesas que fueron inspiradas por Dios. Porque el sistema que tenemos, en la forma que pensamos y en la forma que hacemos o en la forma a veces que oramos, a veces no es compatible a lo que la palabra de Dios dice. Pero vamos a seguir. Es útil para enseñarnos. Entonces, la importancia de estudiar la palabra es que sin estudiar la palabra no vamos a aprender. Vamos a dar opiniones, vamos a escuchar las opiniones de otros. Lo que es verdad, entonces nos enseña inspiración, lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y nosotros hemos querido cambiar el mundo sin cambiarnos a nosotros mismos. La gente ha querido cambiar las cosas sin cambiarse ellos. Lo que sale de tu boca, amado, es la vida y la muerte. Entonces, la palabra dice que como yo recibo, que es inspirada, número 2, que me enseña una verdad y me hace descubrir lo que está mal en mi vida. Si yo lo descubro y tú lo descubres, porque cada vez que una palabra se habla de aquí, te está confrontando. Luego dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Entonces, es bien difícil tú tratar de corregir a una persona cuando está equivocada o equivocado, porque la palabra misma lo corrige. Y al final tú vas a entender eso en una frase que yo te voy a dar. Nos enseña a hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Amar a tus hermanos, no codiciar lo ajeno. Si alguien te pide que corra 1 milla, correr 2 con ellos. Y por ahí puedo seguir, ¿verdad? A honrar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, que es el mandamiento. ¿Y a tu qué? ¿Y a tu vecino? Vamos a seguir. Nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa. Espérate, entonces esto es más poderoso. Porque cuando yo estudio la palabra es porque Dios la quiere usar con un propósito en mi vida. Estamos aquí. Yo vine a enseñarles, hermano, porque en todo este proceso me llama la atención tantas peticiones que yo escucho y tan pocos testimonios. Tiene que haber algo que no está funcionando y yo no vengo a dar una fórmula. Yo tengo que decir lo que la palabra de Dios dice para que tú la apliques personalmente y para que tú aprendas a pelear la buena batalla de la fe que te corresponde a ti. Ok. Y preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda ¿qué? ¿Toda qué? Buena obra no es darle comida a gente, aunque eso es bueno. La mejor obra que tú puedes hacer es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es buena obra. Es interesante porque en Marcos capítulo 4 Jesús nos va a hablar de una historia de lo que nosotros podemos pensar que es un agricultor tonto o estúpido o bobo en la forma que hace. Y usted ha escuchado esta historia, pero yo vengo a repetírsela. Aparentemente este hombre tomó una semilla, pero la lanzó por donde él quiso. A veces nosotros tomamos nuestras palabras y las lanzamos sin misericordia por donde nos da la gana. Porque palabra es semilla, porque si la vida y la muerte están en el poder de la... Ok, vamos. Mientras la tiraba por donde quiera, dice la escritura que alguna cayó en la calle, otra en la tierra con piedra, y no fue en las piedras Puerto Rico, otra en un terreno de mala hierba, y otra quizás accidentalmente cayó en tierra fértil. Tú pensarás que un agricultor inteligente sembraría toda su semilla en el último terreno donde las raíces pueden producir
donde las raíces puedan ir profundamente en ese terreno, encontrando los nutrientes, lo que produce una tierra fértil. Después de todo, los buenos agricultores, entiendo yo, conocen su terreno. ¿Conoces tú el terreno donde tú siembras tu semilla? Esa es una pregunta que deberíamos reflexionar. Es una pregunta importante porque el mundo es como la tierra. Y es importante donde nosotros sembramos nuestra semilla. Ahora, es interesante que este hombre, yo creo que la historia no es tanta con la semilla, tiene que ver con el terreno. Nosotros. Porque todos los que estamos aquí, los que me están viendo, todos han escuchado la palabra. Sin embargo, todos todavía no podemos manejar ni corregir para que esa semilla eche verdaderamente los frutos correctos en nosotros. Hablamos de la gente, señalamos a la gente, decimos esto, lo otro. Odiamos a los que antes amábamos, ¿me está entendiendo? Yo sé que esto no es para nadie, pero todo el mundo me está viendo y es importante. Y todos luchamos con eso porque no entendemos, número uno, que la palabra fue inspirada por Dios. Número dos, que nos enseña una verdad para corregir las cosas que están incorrectas en nuestra vida. Número tres, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Qué interesante que los problemas se resolverían más rápido si tú estudiaras la palabra de Dios, porque ella misma te corregiría, te haría, will do a correction in your life. Interesante. Ahora, después de todo, como yo dije, todos conocemos nuestro terreno. Mire, yo viví en Westfield y le voy a decir una cosa. En mi vida yo había encontrado un terreno tan, ¿cómo se diría? ¿Cómo le diría? Tan difícil. Dios mío, era casi imposible que algo creciera allí. Y gasté miles de dólares en 3 años allí, y para que algo creciera, mi hermano, había que hacerlo por fe, sin embargo, y con mucha agua y lo demás historia. Porque el terreno es importante, como tú y yo somos importantes para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que tiene que ver con el terreno, y Jesús le está preguntando a oyentes como nosotros, a personas como nosotros, y la pregunta sería esta, y es para ti, no es para mí ni para el que está aquí, el que no está. ¿Qué clase de terreno eres tú? Honestamente, ¿qué clase de tierra somos nosotros? El primer tipo de terreno es interesante porque Jesús lo compara con algo, ¿verdad? Para nosotros entenderlo, similar al concreto. La semilla, la palabra de Dios, se asienta sobre una superficie dura y posiblemente el calor, el sol la va a secar y no habrá posibilidad de que las raíces se extiendan a lo profundo. Y Cristo está mirando a esta audiencia y tratando de que ellos puedan entender, porque las parábolas, cuando Jesús las hablaba, la gente no las entendía, y a veces lo hacía con el propósito de que no las entendieran. Pero ahora nos da luz a nosotros en este nuevo pacto para nosotros comenzar retrospectivamente a ver verdaderamente dónde estamos parados nosotros. No es qué clase de terreno es el que está aquí, o mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, no. Tú y yo, o mi abuelo, o mi abuela, o mis padres. Por eso dice la Escritura, por los frutos. Entonces, los frutos se producen basado en qué tipo de terreno somos nosotros. Ahora, ¿sabes qué? Aún el terreno más malo tú lo puedes arreglar. Hubieron unas áreas que yo las arreglé y mire, el jardín comenzó. Tuve que ir profundo, tuve que romper el clay, la cosa esa dura. Tuve que hacer maravilla, le tuve que echar alimento, le tenía que echar agua 2 veces al día. Pues así mismito es la importancia de nosotros estudiar la palabra de Dios, porque si no vamos a seguir siendo terreno duro. Cuando viene el viento, pájaro se la come. ¿Sabe por qué a veces las cosas se nos van? Porque cuando el terreno es duro nunca habrá posibilidades para que esa semilla se desarrolle. En la iglesia hay muchas personas así, toda la vida. Son buenos, espirituales en lo externo, pero la semilla no produce nada. No produce nada. Porque después de tantos años en la iglesia se supone que nosotros seamos gente un poco bastante diferente. ¿Usted no lo cree?
Yo en 49 años de matrimonio soy muy diferente a cuando me casé hace 49 años atrás. Hemos aprendido, hemos entendido, gracias a Dios por el mensaje de la familia pudimos abrir, pero todo se trató en permitir que la palabra de la familia, de esa semilla, trabajara en nuestros corazones hasta que encontró la buena tierra. Cuando viene un viento, la Biblia es un libro de historias viejas, mitos antiguos. Y cualquier persona podría pensar, ¿qué tiene esto que ver con el mundo de él? ¿Por qué yo debo perder el tiempo? Así que la palabra sembrada aquí, en ese tipo de terreno, no podrá echar raíces. ¿Por qué? Porque teniendo una potencia tan grande, la Biblia dice que la palabra es como espada de dos, que penetra ¿dónde? Pero si usted no conoce esas escrituras, usted no va a entender el efecto que está teniendo esta palabra en usted. La escritura es como una espada de dos filos. Y mira lo que dice, y penetra y divide lo almático de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios para enseñarnos las áreas de nuestra vida que tienen que ser corregidas, para instruirnos. El segundo tipo de terreno es superficial, rocoso. Se recibe, echa raíces, donde se encuentra con áreas duras. No solo puede crecer limitadamente, porque hay rocas debajo de la superficie. Eso tiene que ver mucho, yo entiendo, con nuestros hábitos del pasado y con nuestras formas de ser del pasado, que todavía están vivas en nosotros. Están ahí. Y eso tú lo sabes en la forma que tú te expresas, en la forma que tú hablas, en la forma que tú tratas. Ahí tú sabes claramente que en ese terreno nuestro hay rocas. Estamos aquí, ¿verdad? Ok. Áreas duras. Puede crecer limitadamente. No se puede extender ni penetrar. Si miras a esta persona en la superficie, uno dice, wow, esta persona es tremendo. Mira, esta persona es más buena. Esta persona es una persona excelente, bien espiritual, pero dentro tiene cosas que bloquean el crecimiento. Puede que sean problemas de autoestima, inseguridades, falta de lealtad, que es una de las cosas críticas en la iglesia del siglo XXI. No hay lealtad. El domingo yo voy a hablar del verdadero pródigo, pero también voy a hablar del verdadero hermano mayor. Va a ser bueno. Puede que sean todas estas cosas, abusos pasados, ofensas, divorcios, gente controladora, son bien controladores. Y esas son piedras, el poder de controlar las cosas son piedras que están debajo de nosotros. Por ejemplo, yo tenía un problema craso con mi esposa, de la crítica con ella continuamente. Yo no sabía que eso era malo, nadie me lo enseñó, la iglesia no enseñaba nada de eso. La iglesia era que Cristo viene, nos vamos todos para el cielo, vamos a nadar en ríos de cristal. Si nadas en un río de cristal te cortas. Imagínate, boricuas caminando en calles de oro. ¿Qué tú crees que va a pasar? Sembradores de cizaña. Estas son piedras. Eso están debajo de nosotros. Y si nosotros, como dije al principio, no entendemos, según de Timoteo, que la escritura fue inspirada para enseñarme lo que es verdad, para ver qué piedras hay en mi vida, cómo está este terreno, para corregirme si estoy equivocado, para hacer lo correcto. Y Dios la va a usar para preparar y capacitarme para que, conforme Efesios capítulo 4, yo pueda seguir educando y pasando por gracia lo que por gracia yo he recibido. Entonces, lo que me lleva a entender esto, que es importante que cuando oremos la palabra. ¿Estamos aquí? Ahora, escucha bien. Siendo honesto contigo mismo o contigo misma, ¿cuánto tú has crecido honestamente en el reino? Y no estoy hablando porque asistimos a la iglesia y damos diezmos, yo no estoy hablando de eso. Honestamente, ¿cuánto hemos crecido en el reino? ¿Cuánto yo he crecido en el reino? Acuérdate que para definir esto no es cuestión de yo definirlo propiamente. Yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Si no hay honestidad, nunca podrás medir verdaderamente. Y Dios quiere que aprendamos, seamos honestos para llegar donde Él quiere
que lleguemos, porque la Escritura dice que haremos cosas mayores que Él hizo. Estamos hablando de cosas grandes. Ahora, cuando tú vas a la referencia y lees los evangelios o los estudias, no leerlo, estudiarlo, te vas a dar cuenta que había algo que Jesús tenía que la iglesia carece. Él hablaba la palabra, reconocía al Padre, declaraba la palabra, sabía su posición, sabía quién Él era y siempre le daba la gloria al Padre. Nunca usó la gloria del Padre para Él echársela o para Él utilizarla como si lo que se hizo tiene que ver algo con Él. Bueno, quizás crecimiento a veces son ataduras almáticas. A veces las ataduras almáticas, y una vez hace años hablé un poco de esto. Esto es un tema bien profundo, es muy bueno. Me gustaba hablarlo a los solteros, porque una de las crisis de los solteros y los divorciados que vienen con muchas ataduras almáticas, pero no voy a entrar en eso. Eso es lo que lleva a la gente en este ciclo de pasar relaciones, pasar matrimonio, pasar divorcio, pasar esto. Es una repetición de lo mismo, porque no hay cambio. La tierra sigue siendo o dura o rocosa. Pueden ser raíces de amargura o de envidia en su alma que no permiten que nuestra raíz se agarre. Escucha bien. Esto, si lo quieres escribir o escribirlo en tu mente, en las tablas de tu corazón, nunca estos podrán ser buena tierra si no sacamos la roca debajo de nosotros. Vamos a dar buenos consejos que no aplicamos a nosotros mismos. Yo lo que quiero en esta tarde, he estado estudiando esto a través de Juan 15, que se lo voy a recomendar después que lea, yo solamente le citaré 2 versos. Tenemos que descubrir honestamente cómo nuestra oración escrituralmente tiene los resultados que tenga. Porque siempre que tú oras para ver resultados que te van a beneficiar a ti. En las escrituras no es así. Es bien diferente. En la escritura tú oras la palabra para que se supla o no se supla, o se resuelva o no se resuelva la situación que estemos, tú estés en paz en medio de la tormenta. Entonces nunca podremos ser buena tierra hasta que no desenterremos esas rocas, las saquemos fuera. El tercer tipo de terreno es bueno, le niega al terreno a darle lugar de preeminencia. Parece bueno, pero le niega la capacidad de multiplicarse. Yo hablé aquí hace unos domingos atrás, no sé si hace 2 meses, sobre la pequeña vasija, y vimos claramente que nosotros somos seres que nos gustan que nos den, pero no damos lo que tenemos nosotros. La gente quiere negar lo que no le pertenece a ellos porque le pertenece a Dios. Y se acuerda que en la historia le hablé de que aquella mujer, si aquella mujer hubiera seguido sirviendo aceite en otras pequeñas vasijas, nunca el milagro se hubiera detenido. Pero tendemos a detenernos. Cuando ella se vio económicamente bien, dijo, ya estoy seguro o segura. Esta palabra, junto con la palabra que ellos han plantado intereses, metas propias, distraen su atención y desplazan la interacción que Dios puede tener con nosotros. Esto es lo que yo estoy haciendo y esto es como yo lo voy a hacer y yo sé que Dios lo va a bendecir. Parece terreno bueno, pero no es así que funciona el evangelio. El reino de Dios no es lo primero que buscan en su vida. Porque la palabra dice buscad primeramente. ¿Y qué quiere decir primero? ¿Qué es primero? Ah, bien. Buscad primeramente ¿qué? Es bien fácil estos mensajes de reino, cómo Dios trabaja y hace las cosas. ¿Para qué? Para que entonces todas que las sean ¿qué? Pero nosotros siempre estamos buscando las añadiduras, pero no nos interesa el reino de Dios porque no tenemos tiempo para eso. Transformación no es fácil.
Yo llevo casi ya 41 años sirviéndole al Señor y verdaderamente he caminado bastante, pero me doy cuenta que la transformación requiere una sinceridad y una honestidad contigo mismo. La gente dice, yo soy honesto con Dios. No, sé honesto contigo mismo primero. Descubre que el alma está haciendo en tu vida como un terreno que es duro, como un terreno rocoso o como un terreno que tú dices, yo soy bueno y yo soy buena, pero no está multiplicando fruto. Amén. Entonces, el reino de Dios es lo primero que buscamos. Nos envolvemos con los afanes, riquezas engañosas, deseos por otras cosas que entren. Y eso hace que ahogue la palabra que se sirve o la semilla que se planta en la vida de cada uno de nosotros. Porque si la palabra es viva y eficaz, estoy repitiendo esto que usted lo sabe, pero usted se lo olvida, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta dividir lo natural de lo sobrenatural, y eso no está sucediendo en mi vida. Espérate, yo tengo entonces que mirar retrospectivamente y mirar que yo necesito resolver. Cuando tú tienes un problema en tu casa, tú buscas a un especialista para que diga si es que es una tubería o es que se dañó el freezer. ¿Me está entendiendo? Tú buscas cómo resolver el problema. Estas distracciones quizás son perfectamente aceptables, pero esto no es lo que llama al cuerpo de Cristo a crecer. Las bendiciones son buenas y estas cosas son buenas, pero eso no es verdaderamente lo que nos invita a crecer. El último tipo de terreno, ahí las raíces de la palabra entran profundas, producen fruto, algunas al 30, otros al 60 y algunas al 100 por 1. Pero nota que la escritura es bien clara. No todo el mundo produce al 100%. No todo el mundo produce al 60%. Y no todo el mundo produce al 30%. Entonces nosotros tenemos que mirar y medir verdaderamente cómo tú mides lo que tú produces. No se me entretenga, miren para acá. Miren para acá, ¿por qué no? No se me entretenga. Porque esto es bien importante. Nosotros los creyentes, mientras más maduros somos, menos aplicamos la palabra a nuestra vida. Yo lo he visto en todo este tiempo, en 41 años me he dado cuenta. Se supone que cuando una persona es madura, actúe como. Pablo le dijo a la iglesia, pudiendo haber sido maduro, todavía necesitamos darle ¿qué? La leche. Son cosas repetitivas que tienen que repetirse no solamente a nosotros. Yo desde que he comenzado a orar y he retomado esta parte de orar la palabra, me he dado cuenta que decir muchas palabras no tiene ningún efecto. Es el sistema que nosotros aprendimos que todavía está tan metido dentro de nosotros que la cuestión es vamos a cubrir esta media hora o esta hora o estas 2 horas y las cubrimos con oración y estamos contentos, pero tenemos que ver resultados. Pero para ver resultados, cada uno de nosotros tiene que estudiar la palabra. Para estudiar la palabra tiene que haber una pasión y un deseo para nosotros abrazar esa palabra. ¿Estamos aquí? Ok. Las raíces de la palabra entran profundas, producen fruto. Algunas al 30, dije, repito, otras al 60, otras al 100. Y es interesante porque este tipo de terreno no simple sucede. Un terreno que va a echar fruto no simple sucede de la nada. Tiene que ver mucho con nosotros. Y nota que las últimas veces que yo he venido a hablar aquí, he hablado mucho individualmente. Porque siempre hablamos corporalmente, pero necesitamos hablar primeramente de nosotros. ¿Estamos aquí? We have to talk first about ourselves. We have to be honest. Tenemos que ser honestos. Disculpen, pero ay, caramba. Ok. María, qué chévere. Tengo donde enganchar. Espérate que si rompo esto me lo cobran. Déjame mejor quedarme así. No, yo estoy bien. Yo no puedo estar sentado. Entonces tú no sucedes de la noche a la mañana. Es un proceso que tú mismo utilizas. Un proceso que tú mismo aplicas. Primeramente la palabra me corrige a mí, se acuerda, me enseña a mí. Yo creo y estoy convencido que fui inspirada por Dios. De hecho, ese es el primer paso. Si yo no creo que fui inspirada por Dios, yo nunca le voy a dar la relevancia correcta a la palabra de Dios.
Le escucharé, qué bueno, qué tremendo. Tienes que hacer esto porque la Biblia lo dice. It doesn't work like that. Tú no haces algo porque alguien te dice que lo haga. Tú lo haces porque la Biblia te convence. ¿Estamos aquí? Así como el terreno más fértil tiene que ser preparado y cultivado, la buena tierra tiene que ser trabajada. Va más allá de venir a estas reuniones. Va más allá de tener una posición, va más allá de ser un servidor, va más allá. Esto tiene que ver con tu relación íntima con Dios. Es un matrimonio, punto. El matrimonio, cuando va a producir fruto, se aparta solos a un cuarto, tienen una intimidad. Y si el terreno está fértil, entonces esa semilla va a producir. La buena tierra tiene que ser trabajada, tienes que romper la dura, tienes que limpiar la mala hierba, cizaña. La cizaña es fea y mala, ¿oyeron? Eso es, that's the most evil thing in the world. Es como los silver dollars de la grama. Esa cosa empieza a crecer y te coge la mejor grama. Así es la cizaña. Después estamos, la tierra canta, el cielo. Eso es verdad, la tierra canta, el cielo adora. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué tipo de tierra soy yo? Limpiar la mala hierba, sacar las rocas enterradas, luego fertilizarla para que sea productiva y dé una cosecha saludable. En otras palabras, la palabra que sale de nuestros labios no corrompa a los demás, sino que sea buena, que sea para edificar. Que pensemos en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud en esto pensar. Pero en lo que tú estás pensando, ¿cuánta virtud hay? Porque acuérdate que la lengua es el mensajero de tu corazón. ¿Estamos aquí? Bueno. ¿Cuál es el principio? Ahí está, tíramelo. Nuestra alma es el terreno donde Dios planta semillas de su palabra, pero de acuerdo al terreno serán los resultados. De acuerdo a la tierra serán los resultados. Entonces mi pregunta es a todos los que estamos aquí, incluyéndome yo, en los últimos 10 años, ¿qué resultados tú has tenido? No, el Señor me ha bendecido, Él me ha resuelto un montón de problemas. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de ti como persona, como hermano en Cristo. Si Jesús dijo un nuevo mandamiento os doy, amad a Dios sobre todas las cosas. Y luego ama a quién. Ok, gracias. La fertilidad del terreno de nuestra alma está en proporción directa en cuanto a nosotros hemos trabajado para prosperar nuestro espíritu. Entonces mi alma, a medida que va trabajando ese terreno, el hombre espiritual se sigue fortaleciendo, sigue desarrollando, sigue creciendo. No solo esto, Jesús me está diciendo que esta parábola entonces es la llave quizás para entender todo lo que Él quiere enseñarnos. Mira cómo Él lo dice en Marcos 4:13. Si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo nosotros podremos ver a Dios obrando en nuestra vida a través del poder de la oración? Que yo creo que la oración es poderosa, aunque yo creo que se ha utilizado incorrectamente porque casi todo lo pedimos para nosotros. Sin nosotros concentrar en estudiar la palabra, que es viva y eficaz, es lo que me ayuda a yo seguir discerniendo y dividiendo mis miedos, mis temores, mis irresponsabilidades, mis formas de mi vida no correctas que tienen que mejorar. Eso va a producir sanidad. Amén, eso es. Si no pueden entender el significado de esta parábola, por eso yo estoy sacando este ratito para enseñarle. No podremos entender las demás parábolas. Y el domingo yo te voy a explicar otra parábola que es bien importante. Son cosas simples, pero nos ayudan a entenderlas. Porque queremos aprender, ¿verdad que sí? Todo el mundo quiere aprender, pero nadie quiere aplicar. Esa es la forma más fácil. Así que esta parábola, yo creo que es la clave o la llave para la prosperidad del alma. Entonces, ¿puedo hacerte una pregunta? Honestamente, ¿cómo tú consideras la palabra de Dios?
Porque si tú no le tienes una consideración, yo no estoy hablando de leer, decir que leíste un verso bíblico, wow, o buscaste un verso para que te apoyara en lo que tú quieres hacer, o te hiciera sentir bien, wow, lo estoy haciendo bien porque mira, encontré este verso. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de nosotros, amado, cómo nosotros consideramos la palabra. Cuando tú consideras algo a alguien, ¿cómo tú lo tratas? Si tú tienes un auto y no lo consideras, ¿qué va a pasar? Ok, Señor, está bien, está bien. Alguien corriendo allí, cuidado que no se caiga. Escuche bien, hermano, mira acá, mira acá. Se le zafó un muchacho a alguien. Escuche bien. ¿Cómo tú consideras la palabra de Dios? Mire para acá, los papás que se encarguen del muchacho. Honestamente, ¿cómo tú consideras la palabra? ¿Cuántas Biblias tú tienes en tu casa? ¿Cuántos tienen 2? ¿Cuántos tienen 3? Mi pregunta es, tú puedes tener todas las Biblias, si no tienes la consideración correcta a la palabra de Dios, quiere decir que tú no tienes tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y estoy hablando del nuevo pacto, no estoy hablando del arca del pacto, de aquellos libros que tienen muchas cosas y aquellas fiestas solemnes que no tienen nada que ver con la iglesia nuevo testamentaria. Y eso lo tengo que dejar claro. Gente viviendo todavía por allá, comiendo mangoje, pero anyway, ese es otro tema. ¿Cómo tú consideras la palabra? Porque es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. ¿Será que no hacemos lo correcto? Si para una persona, para la gente, para un cristiano hacer lo correcto es que la persona o no fume, o no haga esto, no haga lo otro. Esos son los pecados, no, pecador, adúltero, estas cosas. No, pero es que nosotros mismos como creyentes no estamos haciendo lo bueno. Cada vez que tú hablas de alguien, de un hermano, tú no estás haciendo lo correcto. Se cae de la mata. ¿Tú te imaginas que yo esté hablando de mi esposo o mi esposa esté hablando de mí cuando nosotros tenemos un pacto y es un pacto marital? Imagínate el pacto que nosotros tenemos con Cristo como la novia. Eso va mucho más allá. Kiko se cae de la mata. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos aprendiendo algo? Ok. Let's go. Lo siento, papá. Escucha bien. Escucha, porque voy a hacer preguntas ahora para que le pregunte al que no vino, no para ti. ¿Es leer y estudiar la palabra parte integral de tu rutina diaria? ¿Qué lugar tienen las instrucciones de Dios en tu mente y tu corazón? Porque somos buenos diciendo, te voy a dar esto, repítelo. No, primero lo tengo que repetir yo, hacer yo, porque hasta que yo no vea los resultados. No me le digas a alguien que haga algo que tú no haces, o que repita algo que tú repites. No nos engañemos nosotros mismos. Somos nosotros los que la gente, cuando ve lo que está sucediendo en nuestro entorno, son los que dicen, ¿sabes qué? Yo creo eso porque lo he visto en ti. La otra pregunta, ¿tú la crees y vives por ella? ¿Eres tú la clase de creyente que declara la Biblia lo dice, yo lo creo y se acabó? Preguntas. Iglesia, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es un libro vivo y multifacético en este pequeño manual que no es una cosa del otro mundo. Yo creo que muchas personas van a aprender a bregar ellos, a orar ellos la palabra de Dios. Y van a ellos a descubrir los resultados a través de la palabra de Dios orada. Escucha bien. Mira lo que dice Romanos. Tíramelo, por favor. Yo dije que es viva y multifacética. Toda la escritura es inspirada, volvemos, de Dios y útil ¿qué? Para enseñarnos. Lo tengo que repetir hasta que usted diga, ok.
ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. El verso 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagamos toda la buena obra. En otras palabras, cuando tú lees la Biblia a la luz de tus crisis o preocupaciones o situaciones, tú lo que le estás abriendo al Espíritu Santo, tu mente, tu corazón, para Él poder trabajar en ti. Eso es lo que hacemos. En todo aprovecho en mi casa, aunque ahora por ciertas cosas un poquito más incómodo, pero lo hago porque yo necesito la palabra. El hecho de que yo quizás no esté pastoreando una iglesia, todavía hay muchas cosas en mi vida que tienen que ser renovadas, amados, tienen que ser cambiadas. En otras palabras, si yo me voy a ir de esta tierra, me quiero ir vacío. El Espíritu te habla. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Escuchas tú cuando el Espíritu te habla? ¿O tú eres de los que todavía dice yo siento? Eso es lo almático. Ahí me da temor con el yo siento. El domingo yo sentí un dolor en mi pierna. Y yo no me quejo. Cuando el pastor Alfonso fue al hospital a verme, me dijo, le dijo a la doctora, si este hombre está aquí, he's dying. Y yo le dije, well, escucha bien, escucha bien. Escucha cuando Él te habla. Porque Dios está trabajando en correcciones y el domingo va a hacer correcciones. ¿Qué haces con las correcciones que Él te habla en su palabra? Preguntas que la mayoría de ustedes no las va a contestar porque ahorita ya se olvidó. Cuando se coma algo por ahí. En consideración, eso es importante. Lo bueno es que esto sale después y lo ves. Quizás estás un día leyendo sobre el perdón, por ejemplo, y el Espíritu lo use para darte convicción. Creo que eso es uno de los renglones que yo tengo, el perdón. Tú estás leyendo y cuando de momento lees sobre el perdón, sientes una convicción y las palabras que necesitas para hablarle a una persona que tú estás ofendido. A todo el mundo le dice, esta persona me hizo, esta persona me traicionó, aquel me hizo lo otro, bla, 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 bla. Y de repente el perdón, ¡puf! Ok. Quizás, ¿tú sabes cuánta gente posiblemente están aquí los que me están viendo ofendidos con familiares o con personas de su pasado? El Espíritu, ¿cómo era la canción? La tierra canta, la tierra adora y todos gritan, ¿qué? Que tú eres santo. O quizás está leyendo un salmo. A mí me gustan los proverbios y los salmos. Yo le recomiendo que usted lea proverbios, pero prepárate porque el Señor te va a pasar por la piedra. El Señor va a decir, eso es lo que fulano, no eres tú. El problema somos nosotros. No estés... Acuérdate, uno señala para allá y 3 señalan a uno. Escucha bien. Y de momento estás leyendo sobre adorar la majestad de Dios. Y posiblemente mientras tú lees ese salmo, tú tienes una situación que no encuentras la solución. O quizás estás trabajando con algo, o cocinando, o escribiendo, qué sé yo. Y de momento, eso que tú estás haciendo, diseñando, ¡paquiti!, te da la solución a tu situación, porque estás cantando un salmo o declarando un salmo. Viene así el Espíritu. Cuando el Espíritu se conecta con tu espíritu, el alma se somete. Te pregunto verdaderamente y honestamente, ¿cuál es el lugar que tú le das a la palabra de Dios en tu vida? Número 2, ¿qué tiempo tú depositas su palabra en tu vida? Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo me convertí, no había muchas clases ni nada, todo era el tabernáculo, David y Goliat y tú sabes, aquellas cositas y el aceite y todas estas cosas. Pero Manuel Rosario, que ya partió con el Señor, me dijo una vez, mira Roberto, cuando tú ores, abre tu Biblia, busca algo de lo que tú vas a orar y cuando ores, habla la palabra.
Di la palabra, declárala, no te pares, Padre, en el nombre de Jesús y esto. Di la palabra, habla la palabra. Y yo me di cuenta por qué un hombre tan violento como fue ese hombre, porque ese hombre, un hombre muy violento, tuvo un cambio sin tener las clases y la mentoría que hoy en día, las iglesias hoy tienen tantas clases y tantas mentorías, que es bueno. Pero la gente la escucha, pero no la... Esto ustedes saben. Si tú das más tiempo y atención para meditar y perseguir la palabra de Dios, vas a sacar más de ella cuando lo necesite. Hay una historia bien interesante que le encontré y quise hacer una pequeña sinopsis porque me llamó la atención. Antes, las iglesias que no tenían pastores, habían pastores que se dedicaran a ir de iglesia en iglesia a predicar, y cuando se terminaba el servicio, en la parte de atrás había unas cajas. Mientras la gente entraba, la gente echaba la ofrenda y esa ofrenda era para el predicador que venía. Él decide llevarse a su hijo menor, iba con él, y cuando llegó y vio la caja, sacó una moneda del bolsillo y la puso ahí, en la caja de las ofrendas. Ese domingo no mucha gente vino. La iglesia de asistencia estaba bajita, y los que llegaron allí ni se excitaron por lo que el hombre dijo. Después del servicio, el predicador habló con su hijo. Yo quisiera ver esto. Cogió la caja y la vació, y cuando la vació, lo que salió, ¿qué? ¿Cuánto fue lo que salió? Una moneda. Están atendiendo, me gusta eso. Y cuando el hijo vio que el hombre dice, adiós, una moneda, el hijo le dijo, papá, si hubieras puesto más moneda, hubieras recibido mucho más moneda. Si tú pones más la palabra de Dios en tu vida va a cambiar, tu forma de hablar va a cambiar, tus actitudes van a cambiar. La persona almática que siempre te está haciendo presión va a ser renovada y se va a tener que someter a la palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. En otras palabras, lo que el hombre siembra. Le voy a decir una cosa, iglesia, tú no te puedes zafar de eso. Si tú pones más tiempo y atención a su palabra, créeme, más habrá para bendecirte. Yo creo que nuestra alma debe ser preparada de una forma fértil. Él no solamente nos da la palabra para nosotros dar fruto, sino para que nosotros, ¿te acuerdas?, podamos discernir y entender lo que Él está hablando. La palabra de Dios es un documento legal que Él defiende, al punto que Él dice en el Salmo 138:2, gracias por tu amor, tíramelo ahí, y tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. No te pongas tú por encima de la palabra, no pongas a nadie por encima de la palabra. Salmista dice, wow, tu amor y tu verdad, tu gracia y tu misericordia, tú has puesto tu nombre y la palabra por encima de todas las cosas. Entonces, cuando yo oro la palabra, yo estoy orando lo que está por encima de ¿qué? De lo que yo estoy pidiendo. Por eso dice, el que pide. Antes de darle una breve sinopsis de la relación entre la palabra de Dios y la oración, mira lo que dice este principio y lo puedes poner en algún lado en tu vida. ¿Qué dice ahí? Ahora se da cuenta por qué nosotros, la oración de nosotros es rutinaria. Porque lo que se supone que tú ores es lo que tú estudies. Por eso dice la Escritura, conocerán. ¿Cómo yo conozco la verdad? Estudiándola. Ahora, para cerrar, ¿qué es la relación entre la palabra de Dios y la oración? ¿Qué es lo que Dios está tratando? Porque esto es un estudio bien corto, pero usted puede profundizar. Léase Juan capítulo 15, yo no se lo voy a leer. Pero vamos a ver dos versos, no lo tiene ahí. Esto lo escribí hoy, se me quedó. Yo no soy buen secretario o buen asistente. Pero mira lo que Jesús va a decir en Juan capítulo 15. Léalo usted, estúdielo usted. Permanezcan en mí. Él es la palabra, ¿verdad que sí? Cuando habla de Él, está hablando de ¿qué? De lo que fue inspirado por el Padre.
y yo permaneceré en. Chacho, ahí me puedo quedar y dar otro estudio. Nosotros no permanecemos en Dios porque estamos aquí. Nosotros permanecemos en Dios porque permanecemos en Cristo. Y nosotros permanecemos en Cristo porque en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. La palabra se hizo carne. Y a medida que yo estudio esa palabra, entonces yo sigo permaneciendo en la palabra. Dice, pues una rama no puede producir fruto si lo cortan de la vid. Yo le añadiría si no estudia la palabra. Ustedes tampoco pueden dar frutos a menos que permanezcan en mí, la palabra. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras. Por eso nuestras palabras son importantes, mi amado. Yo he enseñado por toda la vida, en 38 años de pastorado, yo di enseñanza. Una de las personas que aunque no está aquí, que me ha dado tantos testimonios, dice, Raúl Febo siempre dice, wow, pastor, todas las enseñanzas de la mente y la palabra que tú diste es lo que me ha ido transformando para llegar a ser el hombre que soy hoy en día. Pero ha sido una aplicación, han sido errores, pero cuando la palabra identifica las cosas que tú estás haciendo, que tú sabes cuáles son y las cambia, todo es transformado. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Entonces, ¿por qué se pide tanto y se recibe tan poco? Dale cabeza. Porque nosotros pedimos tanta oración. Porque es tiempo de que tú seas responsable y es tiempo de que el Dios que tú dices que sirve lo conozca. Medite en la palabra, lee la palabra, declara la palabra, habla la palabra, di la palabra. Y mire, yo quiero vender mi librito, pero este no es el propósito, pero eso te va a ayudar a orar correctamente. Así fue que yo aprendí a orar. Todavía yo tengo el libro, aunque ya no lo puedo abrir porque está hecho pedazos. Yo siempre he orado la palabra y declaro la palabra, porque yo sé que cuando yo me paro firme, aunque yo no vea que la higuera florezca, aunque se quede seca, yo sé que Dios está conmigo y yo sé que Él va a defender. Él va a defender porque Él me ama a mí y Él va a defender. Los que quieran quitarme, Él me lo va a multiplicar, lo perderán otros. La Biblia dice que no toquemos al ungido de Dios. Eso es lo que dice yo. En palabras simples, orar la palabra de Dios quiere decir hablar su lenguaje usando sus propias palabras. ¿Cuántos de ustedes se frustran? No, sé honesto. Mire, cada vez que yo llamo, me han sacado el hombre viejo. No tan viejo. Pero lo más malo es que tú llames para una información y te salga un indio. Yo amo los indios. Y yo trato. Y yo lucho, a veces engancho. Y vuelvo y llamo y me sale otro y a rayo. ¿Verdad que eso, a usted no le pasa eso? Uno quiere resolver el problema. O tú estás en esta china que hace las uñas y ellas están hablando, tú no entiendes, están riendo. ¿Tú te frustras o no te frustras? Imagínate el pueblo de Dios que siempre están hablando en el lenguaje incorrecto y no están hablando el mismo lenguaje de Dios. Gracias a Dios que Él nos ama. Sí, mire, la gracia es algo que la iglesia no ha entendido. Ahora esto solo viene basado en el proceso, lo que está en tu corazón y mente, no en fórmulas aprendidas. La palabra más la oración produce resultado. Sin depósito no hay retiro. Tú no puedes ir a un banco a sacar algo que tú no has depositado. El problema es que nosotros queremos rendir o retirar más resultados que lo que nosotros depositamos. Ese es el problema del pueblo de Dios que se sienta todos los días o todos los domingos en las iglesias. Ellos siempre quieren más de lo que han puesto. Dios le dice a Josué, ¿qué tengo que hacer para ser resultado? Esfuérzate, sé valiente. Pero le dice después, ten cuidado, pon atención de que tú obedezcas la palabra o las instrucciones que Moisés te dio, que recibió por el Espíritu. Aunque es el antiguo pacto, Moisés está recibiendo esto por el Espíritu o por ángeles. No te desvías de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien todo lo que haga. Hay gente que mientras más piden oración, menos las cosas les van bien. Porque no meditan en la palabra. Estás acostumbrado a que alguien lo haga por ellos. It doesn't work like that. Eso es como in vitro. Tremendo, que eso ha bendecido muchas familias. A otra le ha dado 8, 10 hijos, que ha sido una crisis. ¿Te acuerdas el caso de aquella muchacha que la primera que parió tuple? ¿Cómo se dice?
¿Cómo se dice a 8? Estúple. Estúpido. No. ¿Cómo terminó ese matrimonio? Divorciado. Todo el mundo lo celebró y esto y lo gozo. Y a veces nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Escucha bien, ya estoy terminando. No te desvíes a ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia continuamente este libro que te instruye. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien todo lo que haga. Termino con estos dos principios que no van a estar ahí. Cada vez que una escritura, oh my God, esto ahora es bueno, espérate. Es como lo pongo. Ok, cuando tú estés leyendo la palabra, cada vez que una escritura te hable, párate porque es tiempo de orar. Voy a repetir de nuevo. Si estás en el carro y, bueno, el carro no está leyendo, aunque algunos leen el celular, pero anyway. Pero cada vez que tú estés leyendo la palabra, sea en la Biblia, en el libro de promesas, lo que sea, y te hable a ti, es tiempo de orar. Porque ese es el momento más efectivo, porque se te acaba de dar una iluminación de una palabra a tu vida. ¿Y cuál es el propósito de eso, Pastor Candelario? Que cada vez que tú te paras a orar y oras la palabra, tú reafirmas tu fe.